¿Alguna vez te has preguntado qué puede esconder la noche cuando el cielo decide abrirse como una herida que no deja de sangrar? Esta es una de esas historias de terror que te obligan a mirar 2 veces la oscuridad porque algo puede estar mirándote de vuelta. En los Montes Urales, en un puesto soviético perdido entre el hielo, el comandante Mikhail Voronov y su escuadra creían que vigilaban solo un perímetro prohibido. Nada más, nada menos. Pero esa noche, algo cayó del cielo sin emitir un solo sonido, como si incluso el ruido hubiese tenido miedo de acercarse. Un destello partió la neblina, la tierra se abrió bajo sus botas y una columna de nieve se levantó como si la montaña hubiera respirado o despertado. Desde ese instante, nada volvió a sentirse humano. El aire cambió, las sombras dejaron de ser sombras y lo que parecía un simple impacto se convirtió en el inicio de un horror que ni ellos, soldados entrenados, podían comprender. Una presencia silenciosa, un movimiento donde no debía haber nada, un susurro débil en medio del viento helado, un aviso o una amenaza. En este cuento de terror, descubrirás qué ocurrió después de que el cielo se rompió sobre Karsovo. Pero cuidado, algunas puertas, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse. Bienvenido al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Asegúrate de comprobar si ya estás suscrito y si esta historia te atrapó desde el inicio, deja tu like para ayudar al crecimiento del canal. El sargento Lev Antonovich pensó que era su imaginación, un crujido más fuerte, tal vez el hielo acomodándose, pero el segundo thump fue más claro, más profundo, como un puño enorme golpeando desde abajo. El tercero hizo vibrar la taza de metal sobre la mesa. Después, nada. Solo el viento y la respiración de los hombres. El generador carraspeó, las luces parpadearon 3 veces y una sombra gruesa pasó por las paredes como si algo hubiera cruzado por delante de los focos. El olor llegó después, metal quemado, plástico derretido, como si los cables se estuvieran friendo por dentro. Nadie sale del perímetro, gruñó Voronov con la mandíbula apretada, ni un paso más allá de las estacas rojas. Órdenes de Moscú. Los soldados se miraron entre sí. Todos conocían los rumores. Decían que esa parte de la montaña estaba muerta por una explosión vieja, que bajo la nieve había restos que no debían tocar. En las noches de guardia, algunos contaban cuentos de terror para matar el frío, historias de terror sobre experimentos, sobre fosas, sobre cosas enterradas que se movían todavía. Pero eso era para reír un poco, para asustar a los nuevos. Aquella noche, nadie se rió. Lev se acercó a la ventana reforzada del puesto. Más allá del vidrio empañado, vio la línea de estacas rojas clavadas en la nieve, rectas, firmes, intocables, pero el campo blanco detrás de ellas ya no parecía plano, como si hubiera una ligera hinchazón, un bulto largo debajo de la superficie, extendiéndose desde el punto donde el destello había golpeado. No, estaba seguro. Parpadeó. El vidrio vibró un poco bajo su mano enguantada. Otro golpe, esta vez más suave, como un latido débil. Las lámparas parpadearon al mismo tiempo. Uno de los radiooperadores gritó que había interferencia, un ruido grave que llenaba los audífonos como un murmullo en un idioma que no conocían. El generador volvió a la normalidad, pero el zumbido siguió en el fondo, pegado al oído, pegado al pecho. Reporta a Moscú que el impacto no fue normal, ordenó Voronov, y que hay actividad bajo el suelo. Lev tragó saliva. Actividad bajo el suelo. Sonaba limpio, técnico, pero no decía la verdad. La verdad era que la montaña estaba latiendo, como si algo estuviera despertando despacio, incómodo bajo la nieve, reaccionando al frío, a la luz, a ellos. Un soldado joven, Peter, no aguantó más y salió al exterior para revisar los focos del perímetro. El aire helado le golpeó la cara. Caminó hasta la línea marcada. Se detuvo justo antes de las estacas. Lev lo seguía con la mira del fusil por rutina. El reflejo de los focos hacía que la nieve brillara, pero el bulto seguía allí, más claro, más cerca. Peter levantó la mano para hacer una seña. No llegó a terminarla. La nieve a pocos metros de las estacas se hundió 1 centímetro, solo 1 centímetro, lo suficiente para que todos dentro del puesto vieran cómo la superficie blanca se movía, como un pecho que toma aire por primera vez. Entonces, el pulso volvió,
más rápido, más fuerte, y esta vez no venía solo de abajo. Parecía llegar también desde las paredes, desde el techo, desde el propio aire, como si todo Karsovo latiera al mismo ritmo, esperando el siguiente golpe. A las 01:10, el cabo Roman Kirov fue el primero en hablar por la radio. Su voz sonó distorsionada, como si el ruido de fondo no fuera estática, sino un murmullo pegado a la señal. Aquí, puesto exterior, he encontrado algo. En la sala, todos se quedaron quietos. Voronov se acercó al equipo y tomó el micrófono. Describa. Un silencio. Corto. Se oían los pasos de Kirov hundiéndose en la nieve. No es chatarra, no es nuestro. Es una cosa. Está entre los pinos caídos, a unos metros del impacto. En el monitor, la cámara nocturna mostró una forma oscura medio enterrada. Casi 2 metros. Lisa. Sin bordes. La nieve a su alrededor se derretía, creando un círculo de vapor que subía como humo en el aire helado. En una noche de menos 20 grados, esa imagen bastaba para helar la sangre. Lev se inclinó hacia la pantalla. La superficie del objeto temblaba. No era un golpe, era un movimiento leve y constante, como un pecho respirando. A cada inhalación, el vapor aumentaba. A cada exhalación, las luces del puesto titilaban un segundo. «No se acerque más, cabo», ordenó Voronov. «Espere instrucciones». «Comandante», la voz de Kirov bajó. «Está haciendo ruido». Subieron el volumen. No era motor ni viento. Era un sonido húmedo, como líquido moviéndose dentro de un contenedor cerrado. A ratos, ese ruido se mezclaba con un susurro, tan bajo que parecía venir de la cabeza de cada soldado, y no de la radio. Se sentía como si algo intentara llamar. Uno de los hombres se tapó los oídos. Dijo que le dolía la cabeza, que el ruido se le metía en los dientes. Nadie se rió. El puesto, antes lleno de chistes y cuentos de terror malos, ahora estaba mudo. En Moscú la línea de reporte seguía ocupada. Nadie respondía. Voronov apretó la mandíbula y tomó una decisión. «Antonovich, prepárate. Tú y otros 2 saldrán con equipo completo». Lev sintió un frío distinto al de la montaña. Se abrochó el abrigo, cargó el fusil. Al abrir la puerta, el viento cortó, pero el aire traía otra cosa, un olor nuevo. No era solo metal quemado, era algo dulce y pesado, como carne guardada demasiado tiempo. Los focos marcaban el camino hasta las estacas rojas. Más allá, la oscuridad era más densa, pero se veía el vapor levantándose donde estaba el objeto. Kirov esperaba allí, con la linterna apuntando al suelo. Cuando Lev llegó a su lado, sintió el calor en la cara. La nieve se hundía blanda, derretida desde abajo. «Mírelo, sargento», susurró Kirov. «Nada debería estar así aquí». El objeto era peor de cerca. No tenía tornillos ni juntas. No parecía hecho por manos humanas. La superficie era tan negra que la luz casi no se reflejaba. Las vibraciones eran más claras. Un pulso, otro, igual que los golpes que habían sentido en el suelo, como si la cosa y la montaña compartieran el mismo corazón. De pronto, el sonido cambió. Dejó de ser solo líquido moviéndose. Algo dentro rasguñó la estructura, un roce largo y lento que hizo que a Lev se le helara la sangre a pesar del calor. Kirov dio un paso atrás. Lev levantó el fusil por instinto, aunque sabía que disparar no tenía sentido, y mientras el ruido subía mezclado con ese susurro que parecía pegarse a la mente de todos, la superficie del objeto comenzó a hincharse, como si algo en su interior empujara hacia afuera, buscando la forma de romper la cáscara y salir al mundo helado de Karsovo. A las 01:40, el sonido del motor rompió el silencio de la montaña. 3 camiones SIL aparecieron por el camino estrecho, sin luces, sin placas. Se detuvieron delante del puesto como si ya conocieran cada piedra de Karsovo. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. Bajaron 8 hombres con abrigos grises, máscaras transparentes y pasos firmes. No preguntaron por el comandante. No pidieron permiso para entrar. Simplemente ocuparon el lugar. Uno de ellos se adelantó. Sus ojos eran pálidos, casi sin color, detrás del plástico de la máscara. Mostró una credencial con un sello de águila roja y habló sin perder el aire frío de superioridad. «Dmitry Sokolov, a partir de ahora, este perímetro se amplía. Nadie camina sin órdenes. Nadie toca nada». Voronov apretó los dientes, pero no discutió. Sabía lo que significaba ese sello.
Sabía que a partir de ese momento, él y sus hombres eran poco más que mobiliario armado. Los soldados, que momentos antes vigilaban el objeto extraño, fueron apartados con un simple gesto de la mano, como si fueran sombras molestando la vista. Era la clase de detalle que uno recuerda en las peores historias de terror militares. Los hombres de gris sacaron instrumentos que los soldados nunca habían visto: cajas metálicas con antenas y luces verdes, tubos con puntas brillantes, cables que parecían venas negras extendiéndose sobre la nieve. Los aparatos zumbaban todos al mismo tiempo, un ruido agudo que se clavaba en la cabeza, como colmenas furiosas pegadas a los oídos. Uno de los dispositivos empezó a emitir una señal continua, un pitido rápido que se aceleraba cuando lo apuntaban hacia el objeto caliente. Lev observaba desde detrás de la línea de estacas. Se sentía inútil, fusil en mano, manos entumecidas, mirando a esos hombres acercarse al objeto como si ya lo hubieran estudiado antes. Sokolov caminó hasta quedar a menos de 1 metro de la cosa negra. No tembló, no dudó. Puso la palma enguantada a centímetros de la superficie. «Temperatura en aumento», informó otro de los enmascarados leyendo un medidor. «Actividad interna estable. Responde al entorno». Esas palabras le helaron más que el viento. Responde al entorno. No hablaban de un artefacto. Hablaban de algo que reaccionaba, algo vivo, o algo que intentaba volverse vivo. El vapor se elevaba ahora en columnas más densas, como si el objeto transpirara. La nieve se abría en canales delgados por donde el agua caliente corría y se volvía hielo otra vez, formando líneas irregulares alrededor como un símbolo que nadie quería entender. Kirov dio un paso hacia adelante, inquieto. Uno de los hombres de abrigo gris le bloqueó el paso sin siquiera mirarlo. «Retírese, cabo», dijo con una voz apagada detrás de la máscara. Su presencia no es necesaria. No sonaba como una orden militar normal, sonaba como alguien hablando con un problema, no con una persona. Dentro del puesto, el resto de la escuadra escuchaba los ruidos del exterior por la radio abierta, los zumbidos, los pitidos, las voces secas de los científicos. Entre ellos, de vez en cuando, se colaba otro sonido, un eco grave, casi un gemido, que no salía de ninguna garganta humana. Parecía venir del suelo, del objeto, del aire, todo mezclado. Un cuento de terror vivo, armado con máquinas y silencio. Uno de los equipos empezó a fallar. Las luces se apagaban y encendían solas. El medidor marcaba valores imposibles, las agujas golpeando el límite una y otra vez. Sokolov no se alteró. «Está reaccionando a nosotros», murmuró más para sí que para los demás. «Muy bien». Lev sintió que algo estaba mal en esa frase. «Muy bien». ¿Qué podía tener de bueno que la montaña palpitara, que la cosa respirara, que los instrumentos enloquecieran? Lo peor no era el objeto. Lo peor era la sensación de que esos hombres no tenían miedo, de que habían venido esperando exactamente ese resultado, como si aquel puesto perdido en los Urales fuera solo una sala de pruebas con paredes de nieve. Los científicos empezaron a clavar sondas en la nieve alrededor del objeto, formando un círculo. Cada sonda emitía un resplandor tenue, una luz amarilla que parpadeaba al ritmo del pulso enterrado. El perímetro prohibido, antes marcado por simples estacas rojas, ahora estaba rodeado de pilares de luz enferma. Los soldados miraban sin hablar. Incluso los más duros, los que estaban acostumbrados a la guerra, sabían que eso ya no era guerra, era otra cosa. Sokolov se giró hacia Voronov. Sus ojos, detrás de la máscara, no mostraban compasión, ni respeto, ni cansancio. «Sus hombres permanecerán dentro del puesto», dijo, «sin radio, sin movimiento, hasta nuevo aviso. Si alguien cruza esta línea sin autorización, será considerado enemigo. ¿Entendido?» Voronov asintió, pero por dentro sintió que lo enterraban en vida. Al regresar al interior, les ordenó a todos mantener la calma, seguir el protocolo. Sus palabras sonaban huecas incluso para él. El generador volvió a carraspear. Las luces temblaron con el mismo ritmo que los aparatos afuera, el mismo ritmo que el pulso bajo la nieve, el mismo ritmo que, poco a poco, empezaba a marcar también el miedo en el pecho de cada uno. Mientras los hombres de gris trabajaban en silencio, la radio, que se suponía apagada, dejó escapar una sola frase distorsionada, en una voz que nadie reconoció. No era ruso, no era ningún idioma que conocieran. Era un susurro largo, áspero,
que se metió en la cabeza de todos al mismo tiempo y les hizo apretar los dientes hasta doler. Y justo cuando el eco de ese susurro empezó a apagarse, uno de los soldados notó algo terrible. Las luces del puesto ya no parpadeaban por culpa del generador, sino que seguían con exactitud el ritmo de los aparatos afuera y el ritmo de aquello que bajo la nieve y dentro del objeto estaba terminando de despertar. A las 02:15, el temblor llegó como un escalofrío desde el suelo. No fue un golpe fuerte, fue un movimiento bajo, como si algo enorme se estirara debajo de la nieve. Las tazas vibraron en las mesas, las armas colgadas en la pared chocaron entre sí. Lev levantó la vista justo a tiempo para verlo por la ventana. La nieve alrededor del objeto empezó a brillar. No era blanco, no era el reflejo de los focos, era un resplandor azul, apagado, como luz de tormenta atrapada dentro del hielo. Se extendió en círculos, lento, creciendo desde la base de la cosa negra hasta alcanzar las sondas clavadas por los científicos. El brillo tocó las botas de Anatoly Mershin. El soldado no tuvo tiempo de decir nada. De pronto llevó una mano a la cara tambaleándose. De su nariz cayó una gota roja sobre la nieve azulada, luego otra y otra. Abrió la boca para pedir ayuda, pero en vez de palabras salió un vómito espeso de sangre. Se dobló sobre sí mismo y cayó de rodillas, respirando como si algo le aplastara el pecho. Sus ojos se pusieron vidriosos, perdidos. La nieve bajo él se tiñó de rojo, mezclado con el resplandor azul que no dejaba de crecer. «¡No lo toquen!», gritó Sokolov con una voz que esta vez sí sonó asustada. «Retírense hasta la estaca 12». Los hombres de abrigo gris, que antes parecían fríos y seguros, retrocedieron 2 pasos al mismo tiempo. Sus instrumentos comenzaron a emitir sonidos agudos, alarmas que no estaban en ningún manual. Las luces de los aparatos se volvieron locas, cambiando de color, parpadeando como si estuvieran a punto de reventar. Uno de los científicos intentó acercarse a Anatoly, pero el brillo azul subió por la nieve como una ola baja, tocando sus botas también. El hombre soltó un grito seco y se apartó a trompicones, respirando como si le faltara aire dentro de la máscara. Desde el puesto, los demás soldados miraban la escena sin entender. El resplandor se reflejaba en los vidrios, haciendo que todo en el interior pareciera hundido bajo agua. El generador volvió a toser. El sonido se mezcló con un zumbido nuevo, más grave. La radio, que debía estar en silencio, soltó un ruido parecido a una voz al revés, una especie de frase que nadie podía repetir, pero que todos sintieron dentro de la cabeza. Ese tipo de detalle es el que hace que muchos cuentos de terror parezcan mentira, hasta que el horror se vuelve real. Lev salió corriendo hacia la puerta antes de que Voronov pudiera detenerlo. No iba a dejar a Anatoly solo ahí afuera. Al abrir, el aire lo golpeó, pero lo peor fue el olor. Sangre fresca, plástico quemado y algo extraño, dulce, que no tenía sentido en un lugar helado. El camino hacia la estaca 12 estaba ahora marcado por una línea de luz azul en el suelo. Cada vez que daba un paso, sentía una pequeña descarga en las plantas de los pies, como si el suelo intentara reconocerlo. Anatoly seguía de rodillas, pero ya no temblaba. Sus manos colgaban a los lados del cuerpo. De su nariz no caía más sangre. Estaba quieto, demasiado quieto. Lev se detuvo a unos metros. Notó algo que le encogió el estómago. Las venas del cuello de su compañero brillaban bajo la piel con el mismo azul débil de la nieve, como si la luz hubiera entrado en él, como si el resplandor hubiera encontrado un nuevo camino. Sokolov alcanzó a Lev y lo sujetó del brazo con fuerza. «Un paso más y se contaminará», dijo, con los ojos fijos en Anatoly. «Él ya no es prioridad. El objeto sí». Esas palabras hicieron más daño que el frío. No era solo miedo, era otra cosa. La idea clara de que para esos hombres la vida de un soldado valía menos que un dato más en su experimento. Y todo eso pasaba, mientras el resplandor azul seguía expandiéndose, lento, marcando líneas caprichosas en la nieve, rodeando el objeto como si lo alimentara. Dentro del puesto, otros 2 soldados empezaron a sangrar por la nariz al mismo tiempo, sin haber tocado la nieve brillante. Uno cayó sobre la mesa, el otro se agarró la cabeza y gritó que oía golpes desde dentro de su cráneo. Nadie sabía a quién ayudar primero. Nadie sabía si era una enfermedad, una señal o algo mucho peor.
el pulso bajo el suelo y el brillo azul parecían sincronizados, un latido compartido que hacía vibrar las paredes, las ventanas y los nervios de todos. En muchas historias de terror se habla de luces extrañas en el cielo, de objetos caídos en lugares remotos, de militares que ocultan lo que encuentran. Pero aquí, en Karsovo, no había pantalla ni libro que separara a esos hombres del horror. Ellos estaban dentro de la historia, atrapados entre la nieve, la cosa caliente que respiraba, y ese brillo azul que ya no parecía solo luz, sino un aviso claro de que algo estaba probando los límites de sus cuerpos, de sus mentes y del propio puesto soviético, como si estuviera eligiendo con calma cuál sería su siguiente paso. La ventisca había aumentado. El viento soplaba tan fuerte que borraba las huellas en segundos. Lev estaba todavía mirando el brillo azul en la nieve cuando escuchó algo distinto al rugido del aire. Pasos. No el paso firme de un soldado, sino el arrastre torpe de alguien que no sabía dónde estaba. Una figura salió del bosque encorvada, con un abrigo viejo y un gorro de lana empapado de nieve. Lev tardó un segundo en reconocerlo. Iván Petrov, campesino de la zona. Vivía a kilómetros del puesto, en una cabaña perdida entre pinos. No tenía por qué estar allí a esas horas, no tenía por qué estar cerca de la zona marcada por estacas rojas, pero allí estaba, caminando directo hacia el lugar donde brillaba la nieve. Tenía una linterna en la mano, pero el haz se perdía en la ventisca. Se veía que estaba desorientado, dando pasos en falso, sin ver las señales de peligro, sin notar a los hombres armados ni las máquinas. Para él, probablemente, aquello era solo una noche más en el frío, un error de camino, un mal sueño. Voronov agarró el megáfono con fuerza, casi arrancándolo de la mesa. Se asomó a la puerta. El viento le golpeó la cara y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Alto! Retroceda ahora, Petrov. Zona militar. Deténgase. El sonido se perdió un poco en el viento, pero la figura se detuvo a medio paso. Giró la cabeza hacia el puesto, como si tratara de ver de dónde venía esa voz. Lev pudo notar el miedo en su postura. No entendía qué pasaba, solo escuchaba gritos y veía luces. Dio un paso atrás y luego, confundido, dio un paso hacia el lado equivocado, hacia el interior del perímetro prohibido. La reacción de la montaña fue inmediata. La nieve detrás de él se onduló, lenta al principio, como una sábana que se levanta desde abajo. Lev sintió el estómago encogerse. Las capas de hielo se separaron apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que todos vieran cómo algo se movía debajo. No tenía forma clara, no parecía un cuerpo, era más bien una masa que empujaba hacia arriba, buscando el aire. «Petrov, no», rugió Voronov por el megáfono. «Retroceda». La linterna del campesino parpadeó. Una vez, dos, murió de golpe, tragada por la oscuridad blanca. Durante un segundo, solo se vio su silueta negra recortada contra la ventisca. Entonces, se escuchó su grito. No era el grito de alguien que se cae. Era un alarido de terror puro, como si algo invisible lo hubiera agarrado por las piernas desde abajo. Sus brazos se agitaron, intentando mantener el equilibrio, pero la nieve a su alrededor comenzó a hundirse, engulléndolo hasta los tobillos, luego hasta las rodillas. La luz azul estalló en el mismo instante. Igual que alrededor del objeto enterrado, el resplandor brotó de la nieve a sus pies, subiendo como una llama sin fuego. La figura de Petrov quedó envuelta por ese brillo enfermo, como si el frío mismo se hubiera encendido. Por un segundo, su cuerpo se vio con una claridad brutal. Los soldados, los científicos, todos vieron los detalles que jamás olvidarían. Las manos de Petrov estaban extendidas hacia adelante, los dedos abiertos. Las venas de sus brazos brillaban bajo la piel con la misma luz azul que teñía el terreno. Sus ojos, abiertos al máximo, reflejaban el resplandor como dos espejos vacíos. Su boca seguía gritando, pero el sonido se volvió extraño, distorsionado como si saliera a través de agua. En muchos cuentos de terror se habla de gente tragada por la tierra, de luces extrañas que se llevan a los que se acercan demasiado. Pero aquí no había leyenda. Todo era real, directo, brutal. Lev dio un paso adelante, dispuesto a correr hacia él, pero Sokolov lo sujetó por el pecho como una garra. «Si cruzas esa línea no volverás», dijo, sin levantar la voz,
pero con un miedo frío en los ojos. Él ya está dentro. Nadie puede sacarlo. La nieve siguió ondulando. El brillo azul subió hasta la cintura de Petrov. Sus gritos se cortaron de golpe, como si alguien cerrara un interruptor. Su cabeza cayó hacia atrás. Por un instante, solo se escuchó el viento. Luego, la radio del puesto emitió un ruido seco, un chasquido, y de pronto se oyó una frase en un idioma que ningún hombre allí conocía, pero que todos sintieron entender por un segundo. Sonaba como si alguien, o algo, hubiera dicho un nombre, no el de Petrov, no el de ninguno de ellos. Era otro nombre, imposible de recordar después, pero que dejó una sensación clara en el pecho de todos. Aquello que estaba bajo la nieve los había visto, los había contado, y no iba a conformarse con un solo campesino desorientado. La luz azul comenzó a apagarse alrededor del lugar donde Petrov se había hundido, pero no desapareció del todo. Quedó una marca en la nieve, un círculo perfecto que seguía brillando débilmente, conectado por finas líneas al objeto, negro enterrado entre los pinos, como si algo invisible hubiera tendido raíces bajo Karsovo, uniendo puntos, ampliando su terreno. En el puesto, algunos soldados empezaron a llorar en silencio. Otros apretaban el fusil con tanta fuerza que les dolían las manos. Sokolov no apartaba la mirada del círculo donde Petrov había desaparecido. Sus aparatos seguían zumbando, registrando números que nadie allí sabía interpretar, pero que parecían alegrarlo y aterrarlo al mismo tiempo. Y mientras el viento barría la nieve, borrando las huellas como si nada hubiera pasado, el pulso bajo el suelo volvió a sentirse un poco más fuerte, un poco más cercano, como un corazón enorme que se preparaba para su próximo movimiento en aquella montaña convertida ya en escenario vivo de una auténtica historia de terror. Cuando por fin sacaron a Petrov de la nieve, ya no parecía una persona. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos, la piel muy pálida. Las venas del cuello y de las manos seguían brillando con un azul apagado, como si algo siguiera moviéndose dentro de él, lento, escondido. Los hombres de abrigo gris lo agarraron por los brazos y las piernas, evitando tocarle la piel, y lo arrastraron hacia los camiones como si fuera un saco. No hubo respeto, no hubo palabra, solo el ruido de su cuerpo raspando el hielo y los instrumentos zumbando al fondo. Para cualquiera que escuchara esta clase de historias de terror, todo sonaría exagerado, pero en Karsovo cada detalle pesaba. Lev quiso adelantarse, decir algo, pedir que lo dejaran despedirse. Voronov le bloqueó el paso con un gesto duro. Sus ojos estaban rojos, pero no por el frío. «Es una orden», murmuró. «No se acerque». Mientras Petrov desaparecía detrás de las puertas metálicas de uno de los SIL, Voronov volvió al interior del puesto. Se plantó frente al mapa táctico pegado en la pared, el mismo que miraban cada noche. Allí estaba el perímetro prohibido, marcado con una línea roja gruesa, dibujada a mano, rodeando la zona de Milmevensint. Las estacas. Era simple, claro, controlable, o eso creía. Parpadeó. Por un segundo pensó que el cansancio le estaba jugando una broma pesada. La línea roja no estaba en el mismo lugar, se había movido. 300 metros hacia el norte, tragándose parte de los barracones, el almacén y casi toda la zona donde dormían los soldados. Nadie había tocado el mapa. Nadie tenía un marcador en la mano. La tinta se veía fresca, como si acabaran de trazarla, sola. «¿Quién ha cambiado esto?», preguntó, sin levantar la voz. Nadie respondió. Nadie se había acercado al mapa desde hacía horas. Entonces, los radios estallaron al mismo tiempo. Un grito de estática llenó la sala, fuerte, seco, como si hubieran conectado los auriculares a una tormenta. Los operadores se apartaron de las mesas, llevándose las manos a los oídos. La estática no era normal, tenía ritmo, subía y bajaba como una respiración acelerada, como un susurro muy rápido en un idioma sin palabras. Las agujas de las consolas marcaban valores imposibles, rebotando de un extremo a otro. El generador soltó un último gemido y se apagó. Todo el puesto quedó a oscuras. Los focos exteriores se apagaron de golpe. Los camiones quedaron como sombras negras contra la nieve. Las luces de emergencia tardaron unos segundos en encenderse. En ese lapso corto, la montaña entera pareció desaparecer, tragada por una oscuridad espesa. Y entonces llegó el silencio.
No era el silencio normal del invierno, no era solo ausencia de voces, era algo más grueso, pesado, dolía en los oídos. El viento dejó de escucharse, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigante alrededor del puesto. No se oían las ramas, no se oían los pasos, no se oían ni siquiera las respiraciones. La sensación era la de estar encerrado dentro de una campana de vidrio sin salida. Lev miró por la ventana. El resplandor azul se veía a lo lejos, rodeando el objeto enterrado y el círculo donde Petrov había desaparecido antes. Pero ahora había algo distinto. Desde esos puntos, finas líneas de luz se extendían bajo la nieve como raíces, avanzando poco a poco hacia la zona donde dormían ellos, filtrándose por el suelo, acercándose a los cimientos del puesto. El perímetro que antes marcaban con estacas ahora estaba vivo, moviéndose, decidiendo solo dónde empezaba y dónde terminaba la zona prohibida. «Comandante», susurró uno de los soldados con la voz casi rota. «Si el mapa cambió, eso significa que nosotros también estamos dentro». Voronov no respondió. No, podía mentirles. Miró de nuevo la línea roja en la pared, cubriendo ya medio puesto. No era una raya cualquiera, era una sentencia. Los hombres de gris seguían afuera, alrededor del objeto, ajustando sus máquinas en ese silencio antinatural. Parecían trabajar dentro de otro mundo, como si la montaña los hubiera aceptado a ellos primero. En muchos cuentos de terror se habla de casas que se encogen, bosques que se cierran, pueblos tragados por la niebla. Aquí, lo que se cerraba no eran puertas, sino límites. El perímetro se había movido, había crecido, y lo peor no era que los dejara fuera. Lo peor era que ahora los quería adentro, como si Karsovo entero hubiera sido reclamado por algo que venía de muy lejos, o de muy profundo, y que recién empezaba a dibujar con luz azul bajo la nieve la verdadera forma de su territorio. Y en ese nuevo mapa, los hombres ya no parecían dueños de nada, solo piezas esperando su turno. A las 03:50, cuando muchos ya no sentían las manos del frío y del miedo, los hombres de Sokolov empezaron a descargar algo nuevo de los camiones. No eran armas, no eran antenas normales, eran estructuras metálicas, altas, delgadas, como marcos de puertas o jaulas sin paredes. Las clavaron en la nieve formando un círculo más pequeño alrededor del objeto, dentro del perímetro azul que parecía crecer por debajo del suelo. Cada vez que levantaban uno de esos marcos, el aire cambiaba. No se veía nada, pero todos lo sentían. Una presión rara, como cuando uno se sumerge bajo el agua y los oídos se tapan. Lev notó un cosquilleo en los dientes, un zumbido metido en el cráneo. No era sonido, era algo que vibraba dentro del hueso. Los otros soldados se quejaban, llevándose la mano a la mandíbula, al cuello. Nadie se atrevía a gritar demasiado. Había una sensación clara de que cualquier ruido fuerte podría llamar la atención de eso. Sokolov caminaba entre las estructuras metálicas revisando cables, conectando cajas grises con símbolos que ninguno reconocía. Los hombres de abrigo gris hablaban en susurros cortos, usando palabras que no parecían pensadas para humanos. Fase de contención, barrera cognitiva, registro mínimo. Lev alcanzó a oír una frase que le heló la sangre más que el viento. La operación debe terminar sin testigos útiles. Lo sabe, camarada Sokolov. Lo sé, respondió el jefe sin mirarlo siquiera. Nadie debe recordar esto. Esa idea se clavó en la mente de Lev. No solo estaban atrapados con un objeto que respiraba bajo la nieve, también estaban atrapados con gente que planeaba borrar lo ocurrido, de una forma u otra. Era el tipo de horror que muchas historias de terror militares usan. Monstruos afuera, pero monstruos distintos adentro. Cuando el último marco quedó en pie, los científicos se colocaron detrás de sus aparatos, como si esperaran un disparo invisible. Sokolov levantó la mano enguantada. Activar en 3, 2, 1. El aire vibró, no como antes, mucho peor. El zumbido dentro de los dientes se volvió insoportable, como si todos tuvieran un enjambre escondido en la boca. Algunos soldados se doblaron, apretándose la cara. Las estructuras metálicas, a primera vista mudas, empezaron a emitir un brillo tenue en los bordes, una línea casi blanca que recorría cada marco, formando una especie de jaula luminosa alrededor del objeto. Entonces pasó. Una nueva luz estalló bajo la nieve, no azul,
blanca, tan fuerte que atravesó el suelo y se disparó hacia arriba en un destello ciego. Por un segundo, todo el puesto, los camiones, los rostros de los hombres quedaron congelados en negativo, como una fotografía quemada. Los pinos que rodeaban la zona se vieron negros, completamente negros, recortados contra esa luz brutal, sin detalles, sin vida, solo siluetas negras en un mundo blanco. Lev cerró los ojos por reflejo, pero la luz parecía atravesar los párpados. Sintió que el pecho se le apretaba, como si algo intentara sacarle el aire de golpe. Varios hombres cayeron al suelo, jadeando. Los equipos de Sokolov marcaron picos, agujas disparadas al máximo. Alguien gritó que estaba perdiendo la memoria de los últimos minutos, que no recordaba cómo había llegado hasta allí. Otro empezó a repetir su propio nombre, una y otra vez, como si temiera olvidarlo de un segundo a otro. Y de pronto, oscuridad. No una simple noche, no un apagón normal. Todo se apagó al mismo tiempo. Las luces de emergencia murieron. Los aparatos dejaron de zumbar. El brillo azul bajo la nieve se cortó, como si alguien lo hubiera arrancado de raíz. El viento desapareció tragado por un silencio absoluto. Ni siquiera se oía el crujir de la madera del puesto. Nada. La sensación fue como si la montaña hubiera exhalado por última vez y ahora estuviera vacía, muerta, o llena de otra cosa. Lev abrió los ojos despacio. No veía más que sombras pegadas a otras sombras. Sabía que no estaba solo, pero por un momento no pudo recordar cuántos eran, quién estaba a su lado, ni siquiera cuánto tiempo llevaba. En Karsovo, de fondo, en algún punto que no podía localizar, algo seguía latiendo muy despacio, marcando un ritmo nuevo en esa oscuridad total, como si esa operación sin nombre apenas hubiera terminado su primer paso, y lo que venía después fuera mucho peor que el destello y el silencio. Lev no recordaba en qué momento se había quedado dormido o desmayado. Solo sabía que, cuando abrió los ojos, había luz, una luz gris, sucia, la del amanecer filtrándose por las ventanas del puesto. Por un segundo pensó que todo había sido una pesadilla, uno de esos cuentos de terror absurdos que los soldados inventaban para no aburrirse. Pero el silencio seguía ahí, pesado, demasiado limpio, y eso no era un sueño. Se levantó con la cabeza embotada. Algunos hombres estaban sentados en el suelo, otros apoyados contra la pared, como si hubieran bebido demasiado. Nadie recordaba exactamente cómo habían pasado las últimas horas. Había huecos en la memoria, frases incompletas, imágenes sueltas del destello blanco. Uno de los soldados juraba que faltaba gente, pero no podía decir quién. Cada vez que intentaba hacer la cuenta, se quedaba a mitad, como si un pensamiento invisible le borrara los nombres. Voronov fue el primero en salir al exterior. Lev lo siguió. El frío los golpeó, pero había algo peor esperándolos. Donde antes estaba el objeto negro, caliente, rodeado de nieve azul y estructuras metálicas, ahora no había nada, ni una marca de impacto, ni un agujero, solo un parche de hielo, liso, vidrioso, tan perfecto que parecía un espejo enterrado en el suelo. El sol débil del amanecer se reflejaba en esa superficie con un brillo raro, casi enfermo. No se veían grietas ni burbujas, no era hielo normal de montaña, era como si alguien hubiera borrado con cuidado todo rastro y hubiera dejado una tapa fría sobre lo que fuera que había debajo. Los hombres de Sokolov ya estaban trabajando alrededor. Se movían rápido, sin perder tiempo en comentarios. Uno llevaba un tanque metálico a la espalda, conectado a una boquilla. De ella salía un chorro de líquido gris que caía sobre el hielo perfecto y la nieve cercana. Donde el líquido tocaba, el brillo raro desaparecía, reemplazado por una capa opaca, sucia, como si pintaran la superficie para que pareciera simple barro congelado. Otros clavaban estacas amarillas alrededor, formando un nuevo círculo, sin símbolos, sin señales claras. Solo esos postes mudos marcando una zona que nadie explicaba. Lev miraba todo con una sensación de irrealidad. Si alguien contaba eso más tarde como una de esas historias de terror que circulan en los cuarteles, nadie lo creería. Dirían que exageraba, que estaba loco, porque a la luz del día, con el cielo pálido y los camiones soviéticos aparcados en fila, la idea de una montaña viva latente bajo el hielo sonaba imposible. Pero el parche vidrioso seguía ahí, tan liso
que no querías mirarlo mucho rato por miedo a ver algo reflejado que no fuera tu propia cara. Sokolov se acercó al comandante. Sus botas crujieron sobre la nieve endurecida, pero no dejó huellas cerca del círculo de hielo. Era como si evitara pisar demasiado cerca, incluso ahora que fingía que todo estaba bajo control. Llevaba en la mano el cuaderno de servicio de Voronov, abierto por la última página escrita. Sin decir una palabra, arrancó 2 hojas de un tirón. El sonido del papel desgarrándose se oyó fuerte en el silencio. «Ejercicio atmosférico», dijo Sokolov, mirándolo directo, con una calma que asustaba más que los destellos azules. «Eso escribirá. Fallo en el generador. Mala visibilidad. Sin incidentes. Sin bajas no explicables». Voronov apretó los puños, pero no intentó recuperar las páginas. Sabía que aquello no era una petición. Era una orden que venía desde más arriba que Moscú, desde ese lugar donde nacen los secretos que nunca entran en los libros. Lev sintió un nudo en el estómago. Sin bajas no explicables. Pensó en Anatoly, en los hombres que sangraron sin razón, en Petrov, tragado por la nieve, brillante. Si nadie lo anotaba, si nadie lo decía en voz alta, era como si no hubieran existido, como si el objeto se los hubiera llevado no solo del mundo, sino también de la memoria. Los hombres de gris terminaron de pulverizar el área y recogieron sus aparatos con la misma frialdad con la que habían llegado. Las estructuras metálicas desaparecieron dentro de los camiones. El líquido gris se secó formando una costra fea sobre la nieve. El parche de hielo quedó como una placa limpia en medio del caos. Un detalle que, para cualquiera que no conociera la historia, no significaría nada. Pero para los que vivieron esa noche, era una cicatriz abierta en la montaña. Mientras los motores de los SIL arrancaban, la radio del puesto volvió a funcionar sola, sin que nadie la tocara. Un pequeño chasquido, un crujido y luego solo la voz tranquila de una operadora lejana diciendo que todo seguía normal, que no se había registrado ninguna anomalía en Karsovo. Voronov miró el cuaderno en sus manos, la página en blanco esperando el informe falso. Lev miró el hielo vidrioso que reflejaba un cielo pálido y supo que, aunque lo obligaran a callar, esa noche quedaría grabada en su cabeza para siempre, como uno de esos cuentos de terror que nadie quiere oír 2 veces y que, sin embargo, no terminan cuando se pone el sol, sino mucho después, cuando parece que todo ha vuelto a la normalidad y algo debajo del suelo sigue despierto, escuchando. El generador siguió marcando ese ritmo imposible mientras los hombres intentaban volver a la rutina. Nadie lo decía en voz alta, pero todos reconocían el patrón. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El mismo pulso que había vibrado bajo la nieve, como si la montaña conservara un recuerdo propio de lo ocurrido. Lev escuchaba ese eco en cada rincón del puesto. A veces se mezclaba con el viento, a veces con el crujir de las vigas, como si algo oculto quisiera recordarles que seguía ahí, atento, respirando en la oscuridad. Voronov fingía que nada pasaba, pero cada noche se despertaba empapado en sudor, convencido de que el hielo del exterior lo observaba desde la ventana. Con los días, los soldados empezaron a notar pequeños detalles, radios que encendían solas, luces que parpadeaban al mismo ritmo del pulso, animales que no se acercaban al puesto, como si temieran algo que los humanos no podían ver, pero sí sentir. Cada sonido inesperado hacía que alguien se quedara quieto, escuchando, esperando. Era un miedo lento, frío, que no gritaba, pero que se pegaba al cuerpo como una sombra. Moscú no envió más órdenes. Sokolov jamás regresó. El parche de hielo siguió ahí, intacto, demasiado perfecto para pertenecer al mundo natural. Y aunque nadie volvió a mencionarlo, todos evitaban mirarlo demasiado tiempo, como si una simple mirada pudiera despertar lo que fuera que dormía debajo. Pasaron semanas, luego meses, y aún así el eco seguía apareciendo, a veces suave, a veces fuerte, siempre en el mismo ritmo. 3 golpes, silencio. 3 golpes, silencio, como un recordatorio de que lo que cayó del cielo no se había ido, solo estaba esperando. Con el tiempo, muchos soldados dejaron el servicio. Algunos se mudaron lejos, otros desaparecieron sin aviso, pero todos cargaron con ese sonido. Lo escuchaban en motores viejos, en tuberías, en sueños que los despertaban agitados, un eco que no se podía olvidar.
un eco que parecía seguirlos sin importar la distancia, y en cada invierno, cuando el aire de los Urales baja más helado que nunca, ese pulso vuelve a recorrer la montaña, anunciando que su historia no está cerrada, que lo sucedido en Karsovo fue solo un comienzo. Si esta historia te envolvió, si te hizo sentir esa inquietud que se queda en el pecho, puedes apoyar este lugar dejando un like o suscribiéndote. Tal vez así este rincón oscuro del canal siga creciendo, alimentado por quienes disfrutan estas historias de terror tanto como nosotros. Y si algo de todo esto te hizo pensar, te invitamos a dejar un comentario. Después de todo, a veces compartir lo que sentimos es la única forma de que los ecos finalmente se callen, aunque sea por un momento.